esta mañana invitarles a abrir sus Biblias en un pasaje muy conocido de Juan capítulo 10. Como ya sabéis, los que llevamos varios domingos hablando de lo que Jesús es, ¿no? Lo que Jesús es. Hoy ya vamos por el capítulo 10 de Juan. Voy dando zancadas, no es que voy capítulo a versículo, porque si no llevaría mucho tiempo, pero vamos dando zancadas a ciertos puntos que parecen más relevantes, aunque todo es relevante. Pero hoy quiero hablar de dos o tres aspectos de la vida de Jesús, de lo que es Jesús para nosotros, ¿no? Y para ello vamos a comenzar allí, en Juan capítulo 10, del versículo 1 al 16. Y vamos a dar lectura. Es un pasaje muy conocido por la mayoría, y de hecho ahí está basado el nombre de nuestra congregación. Vida Abundante se llama nuestra congregación, ¿no? Y está basado en uno de estos textos, en el versículo 10. Vale, muy bien. Juan capítulo 10, versículo 1 en adelante. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía, para variar, ¿no? Ya hemos visto que varias ocasiones Jesús hablaba y la gente no se enteraba, no le pillaba, ¿no? Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Ojo con eso, no los oyeron. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas, dice Jesús, que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Habrá un rebaño y un pastor. Padre, muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque la podemos leer, la podemos reflexionar. Y sabemos que tu palabra es viva y eficaz, Señor, y que esa palabra viva y eficaz va a entrar en nuestro corazón, está destinada a bendecirnos, está destinada a aconsejarnos, a exhortarnos, a edificarnos, está destinada a hacernos bien. Y en esta mañana, Señor, queremos una vez más que tu palabra nos haga bien, nos edifique, nos enseñe, que abras nuestros ojos y que podamos comprender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando uno lee este pasaje, uno dice, bueno, Jesús, ¿de qué va? ¿Por qué se mete en el tema del pastor y las ovejas? El pastor y las ovejas. Para poder entenderlo bien, uno tiene que ir un poco más atrás, al capítulo anterior, donde Jesús había hecho un milagro. Había sanado a un hombre ciego de nacimiento. Había sanado a ese hombre ciego de nacimiento. Y la gente, lejos de estar contenta por la sanidad de este ciego, especialmente los religiosos, lejos de estar contentos, hicieron una persecución hacia él. Lo atacaron, lo culparon, lo trataron de mentiroso y no le creían que había sido sanado. ¿Por qué? Solo porque Jesús había hecho el milagro y lo había hecho un día que no correspondía. Entonces decían, no, eso es imposible. Y lo juzgaron y lo criticaron. Al punto que como no lograron que este ciego confesara o declarara en contra de Jesús, porque para la guinda de la torta, la respuesta del ciego fue muy, muy básica pero profunda, porque les dice, mira, si Jesús es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que yo, habiendo sido ciego, ahora veo, les dijo.
allá ustedes. ¿Por qué también quieren hacer sus discípulos? No, dijeron los otros, no queremos ser discípulos de Jesús, ¿no? Y les puso el dedo en la llaga. Entonces, ¿qué hicieron con este ciego? Cuando no lograron sacar una acusación de él acerca de Jesús, lo expulsaron de la sinagoga. Vete de aquí, ¿no? Y ahí es cuando Jesús lo encuentra, lo pilla, ¿no? Se da cuenta de lo que ha pasado y Jesús realmente le habla de la verdadera ceguera, la ceguera espiritual que había en las otras personas, ¿no? Entonces, debido al trato que este ciego había recibido, de repente el trato primero discriminatorio, porque no le permitieron, no lo trataron bien, nadie hizo nada por él, y a la hora que él fue sanado tampoco recibió el apoyo adecuado, el respaldo adecuado, ¿no? Debido a ese trato discriminatorio, debido a ese maltrato, Jesús habla de la parábola de la oveja. Y él se presenta como el buen pastor. Y él hace una comparación en el trato que tenía la gente y el trato que él quería darle a la gente. Por un lado veía el trato que la gente estaba recibiendo, en primer lugar, de todos los diferentes estamentos que siempre están sobre las personas, la clase religiosa, la clase política, ¿no? La clase social, la parte familiar. Realmente la gente uno espera siempre recibir algo bueno de la religión. Se supone que la política y los políticos están para bendecir, para ayudar a las personas. Se supone que todos estos estamentos o la familia está para apoyar y todo aquello. Pero no siempre es así. Lejos de cuidar de nosotros, la gente termina, o estos estamentos, terminan dañándonos, terminan muchas veces dándonos las espaldas, terminan muchas veces actuando de manera egoísta, desconsiderada, ¿no? Entonces Jesús, frente a esta mirada, frente a lo que él estaba viendo, de hecho la Biblia dice que en muchas ocasiones Jesús paseaba entre las multitudes, y dice que Jesús tenía compasión de ellas. ¿Por qué? Porque eran como ovejas sin pastor. Eran ovejas dispersas. Ahora, eso es muy interesante, porque cuando Jesús mira al ser humano, se le viene una figura, o más bien dicho, él quiere que nosotros lo entendamos de una determinada manera. Él nos ve como ovejas. Él nos ve como ovejas. Él cuando mira la tierra, ve el mundo, ve la sociedad en la que encontramos, nos ve como ovejas. Y las ovejas las clasifica de 2 o 3 maneras. Aquí nombró algunas, ¿no? Por ejemplo, él habla de sus ovejas. Él dice, yo doy mi vida por mis ovejas. Él tiene ovejas, vamos a decirlo. Pero también dice que hay ovejas que no son de su redil. A esas también las tengo que atraer a mí. Es decir, hay gente que no es su oveja, pero él quiere que se transformen en sus ovejas. Interesante, ¿no? Y hay una tercera clase, apúntenlos, porque por allí algunos jóvenes van a recibir esta pregunta. ¿Cuáles son los 3 tipos de ovejas que Jesús tiene, no? Y el tercer tipo, ¿cuál es? La oveja descarriada. ¿Se acuerda de esa oveja? Que se fue del redil, que se perdió, se alejó, y el buen pastor dejó a las 99 en el aprisco y salió a buscar la que se había perdido. Entonces tenemos 3 tipos de ovejas, al menos muy, muy evidentes allí, ¿no? Las ovejas que le pertenecen a Jesús, las ovejas que no son del redil, pero que Jesús quiere atraerlas de alguna manera, quiere conquistarlas. Me gusta esa palabra, quiere seducirlas. ¡Ah! Qué romántico suena eso, ¿no? Quiere seducirlas, quiere de alguna manera manifestarles su amor y que se acerquen a él. Y también están las ovejas descarriadas, aquellas que son de su redil, pero por algún motivo las ovejas salen del redil, se pierden, se confunden y quedan enredadas, ¿cierto?, en los lazos de este mundo, vamos a decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, hay ovejas. El punto es que Jesús nos ve como ovejas. Él cuando te ve a ti dice, mira, tú eres una ovejita. Serás descarriada, estarás alejada, no serás del redil, o eres mi oveja. Yo no sé dónde te clasificas tú, pero en alguno de esos 3 niveles tú estás. Eso sí que eso sí que yo estoy seguro. ¿Eres su oveja o no eres su oveja o estás descarriado? Pero en alguno de esos niveles estás. El punto es que Jesús, cuando ve este panorama de ovejas y nos trata como ovejas, es tan simple porque entiende que nosotros tenemos ciertas también cualidades o características de las ovejas, ¿no? La oveja necesita ser pastoreada. Si usted quiere, dele un codazo al que está al lado y dígale, todas las ovejas, ya no te aproveches, Melanie, no le pegues tan fuerte. En las costillas, no en el ojo, le has pegado allá a Vanessa. Todos nosotros necesitamos ser pastoreados. Necesitamos ser cuidados. Y cuando Jesús mira a las ovejas es por eso, porque la oveja tiene ciertas cualidades. El otro día lo hablábamos nosotros en el ABC, aquí lo comentábamos, y veíamos, ¿no?, de que las ovejas necesitan ser cuidadas. No existen las ovejas salvajes, por ejemplo. ¿Alguien de ustedes ha ido por el monte y se ha encontrado con una oveja salvaje que le ha mostrado los colmillos,
Y las garras, porque no tienen colmillo, no tienen garras, son herbívoros, ¿no? No existen las ovejas salvajes. Las ovejas son herbívoros, que son inofensivas, necesitan ser cuidadas y necesitan ser protegidas. Las ovejas son animales muy temerosos, llenos de miedo para poder dormir, para poder descansar. Necesitan un ambiente pero muy, muy estable, muy seguro para poder estar allí, ¿no? Necesitan de que alguien les guíe a buenos pastos, no tienen ese instinto de supervivencia que tienen los otros animales, que se buscan la vida, no, las ovejas, si no nadie cuida de ellas, ahí quedan. Por ahí, por internet, por las redes sociales, se ha difundido una imagen de una oveja que llevaba no sé cuántos años sin que le trasquilaran, sin que le cortaran la lana, y estaba así. Se le veían los ojos pequeñitos, se le veían unas patitas al final abajo, estaba toda herida, llena de animales, de garrapatas, porque se descanta una cantidad de garrapatas que juntan las ovejas, ¿no? Y qué sé yo, pedazos de ramas pegadas, y hasta que la encontró un pastor, después mostraban la imagen de cómo había quedado después, muy, muy chula, con su peinado y todo, la oveja, ¿no? Pero ellas no tienen la capacidad, tú no las ves lavándose, huelen muy mal. Necesitan que alguien las limpie, que alguien se preocupa por ellas. Pero bueno, Dios nos mira a nosotros porque entiende de que nosotros de alguna forma u otra necesitamos siempre de protección. Entonces eso es lo que a mí a veces no me cabe en la cabeza, cuando nosotros tomamos esa actitud, muchas veces chulesca, ¿no? De que yo me valgo por mí mismo, yo enfrento la vida por mí solo, yo solo salgo adelante. Está bien. Si Dios no está contigo, ojo con eso. Dios nos creó para que dependiésemos de Él, para que nuestro corazón, y no solamente un aspecto religioso, no solamente un aspecto emocional, y en ese aspecto místico que algunos, no, yo necesito, no, en aspectos concretos, Dios quiere darle sentido a nuestra vida. Y yo siempre digo, si Dios nos creó, Él es el único que tiene el planning de nuestra vida, porque Él es el que le da propósito a nuestra vida. De dónde venimos y hacia dónde vamos. Él quiere indicarnos por qué nos trajo a este mundo. Si Él nos trajo a este mundo, solamente Él sabe para qué estamos aquí. Pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Entonces cuando Jesús ve estas ovejas, Él se encuentra, ¿no? Se ve que las ovejas estaban rodeadas de situaciones, como el ciego, estaban rodeadas de situaciones que lejos de bendecirles, lejos de ayudarles, estaban causando daño, mucho daño en las ovejas. En realidad, el peligro de esta realidad es que estaban rodeadas de pastores inadecuados, de líderes inadecuados, de líderes egoístas, de gente que buscaba no el bienestar de la oveja, sino que el bienestar y sacar provecho frente a estas ovejas. Y yo debo reconocerlo, y lo digo con mucha tristeza. Muchos de ustedes alguna vez han ido a una iglesia y han buscado tal vez refugio en una congregación y se han encontrado con que lejos de bendecirnos se han aprovechado muchas veces. Déjeme decirlo, eso es así. Lamentablemente el corazón del hombre es engañoso y terminan liándola, pero la mente de Dios nunca ha estado eso. Dios está para bendecir, está para ayudarnos, no para que los líderes egoístas saquen provecho, saquen ventaja. No, por el contrario, Jesús nos enseña a bendecir, nos enseña a servir a las demás personas. Y es lo que procuramos hacer nosotros aquí siempre, es bendecir. Que existen líderes egoístas aún en el ámbito religioso, lo existen. Como lo existe en la política, como lo existe en la sociedad, también existen líderes egoístas, porque no buscan el bienestar sino el provecho propio. Por eso las naciones que nosotros vemos, ¿no? Se ven hundidas y la sociedad se ve hundida en decepción muchas veces, en frustración, en incredulidad, simplemente porque cada vez cuesta más creer en el liderazgo, nos cuesta más creer en la gente que está sobre nosotros. En los tiempos de Jesús eran similares, la gente vivía en un tiempo de total abandono socialmente, un abandono total. Las clases políticas, las clases sociales estaban totalmente, la distancia entre una y otra era un caos. Nosotros decimos, uy, el mundo que nos tocó vivir, el mundo no ha cambiado. Sigue siendo tan injusto como era hace 2000 años atrás y 3000 años atrás. Sigue siendo tan injusto como era. Las multitudes, la población y la gente sigue siendo desatendida tal cual como era años atrás. Nunca ha existido una época de oro donde todo el mundo esté feliz. No. Siempre ha existido eso. No es algo de ahora. La injusticia ha existido siempre, ahí ha estado. Y Jesús es eso lo que Él tiene en su mente. Como Él ve que este mundo no ofrece una verdadera cobertura, un verdadero liderazgo a las ovejas, que es la humanidad, Él se presenta a sí mismo como el buen pastor. Él se presenta a sí mismo como aquel que se ofrece para entregar, ¿no? Una verdadera cobertura, una verdadera protección
a quienes Él considera sus ovejas. Él es enfático. Mire el versículo 8. No sé si, Pam, me puedes ayudar. Miren lo que dice el versículo 8. Dice, todos los que antes de mí vinieron, dice Jesús. Todos. ¿Qué es lo que son? Ladrones, salteadores. ¡Wow! Oye, fuerte, ¿eh? Todos. Todo el liderazgo, toda la gente que lejos de bendecir, son ladrones y son salteadores. Lejos de bendecir a las ovejas, de cuidar a las ovejas, trasquilaban las ovejas, se aprovechaban de ellas, abusaban de ellas y no les bendecían. Entonces, lo que había ocurrido con el ciego, al pobre ciego le dieron, al punto que hasta que se encuentra con Jesús, Jesús le da el consuelo y lo que él necesita. Pero era una situación, ¿no? Esa situación era lo que Jesús quería marcar. Antes de él, todos son ladrones y son salteadores. Es decir, lejos de Jesús y fuera de Jesús, podemos tener desconfianza. Pero luego Jesús empieza a describir una situación para que nosotros aprendamos a confiar. Comienza diciendo el versículo 9. 10:9. ¿Qué es lo que dice? Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Dice, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. El que por mí entrare. Y allí no está hablando solo de las ovejas. Porque los versículos anteriores, si ustedes se dieron cuenta, dice que el que no entra por la puerta es un ladrón. ¿Se recuerda cuando leíamos los primeros versículos? El que no entra por la puerta es un ladrón, es un salteador, dice. Entonces Jesús dice, muy bien, ahora vamos a poner una puerta. Yo voy a hacer la puerta. Y yo voy a controlar quién entra y quién no entra al redil. Es decir, eso nos da a nosotros confianza y nos da seguridad. Para que haya un buen liderazgo, por un lado, para que hayan buenos pastores de ovejas, como estamos hablando, ¿no? Tienen que entrar por Cristo, tiene que ser a través de Cristo. Cristo se levanta como el garante. Me voy explicando, como la garantía. Para poder ofrecer a la humanidad, para poder ofrecer a las personas, a la población, un buen pastorado, un buen cuidado, una buena protección. Lo digo de otra manera. ¿Por qué las naciones que nosotros conocemos, y especialmente algunos, la están pasando muy mal, ¿cierto? La están pasando como la están pasando. Porque sus líderes no han entrado por la puerta que es Cristo, se saltan a Cristo, no respetan a Cristo, no respetan las leyes de Dios, los principios de Dios, sino que actúan de manera egoísta, como verdaderos ladrones y salteadores. ¿Me voy explicando? Porque si realmente, y muchos de ellos, déjenme decirles, muchos de ellos, y lo digo políticamente, socialmente, aplícalo como sea, hasta religiosamente, muchos de ellos no entran por Cristo, no se sujetan a Cristo, no piensan como Cristo, pasan de Dios, incluso difaman, ofenden, blasfeman a Dios, invocan a otros dioses inclusive, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay en el corazón de esas personas? Leyes, principios totalmente en desacuerdo con los principios de Dios. En cambio, la Biblia dice que cuando gobierna el justo, el pueblo es bendecido. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Que cuando nosotros nos sujetamos a Dios, Dios nos da la sabiduría necesaria para ser motivo de bendición, donde Él nos pone. Entonces, toda esa gente que está allí y no entra por la puerta que es Cristo, obvio, olvídese. Si no respeta a Dios, no va a respetar, ni te va a respetar a ti, no va a respetar tu familia, no va a respetar las leyes, no va a respetar a nadie. Me voy explicando. Entonces Jesús dice, si alguno entra por mí, dice, muy bien, lo hará bien. Si entran los pastores por mí, los pastores de estas ovejas que Jesús va describiendo, si el liderazgo lo considera y se sujeta y entra a través de él, y las cosas se hacen a través de él, van a bendecir, van a ayudar. Ahora, las ovejas, de la misma manera, dice que las ovejas, dice, él es la puerta, dice, el que por mí entrare, y allí incluye también a las ovejas. Cuando las ovejas se encuentran con Jesús, mire, este ciego del que veníamos hablando, todo el mundo le cerró la puerta, todo el mundo lo abandonó, nadie le creía, no, todo el mundo ponía en tela de juicio lo que él decía. Lejos de hacer fiesta con él, decir que bueno, que has recobrado la vista, lo quedaban mirando y decían, nada, tú no, te estás inventando. 40 años ciego como para ponerlo en duda, ¿no? Hasta que se encuentra con Jesús, entra en Jesús que es la puerta, y Jesús le comprende, Jesús le entiende, Jesús le consuela, Jesús le da una respuesta a su necesidad, y Jesús le da una proyección a su vida. No sé si me voy explicando. Entonces Jesús está diciendo, yo soy esa puerta. Yo soy la puerta tanto para los líderes, como también soy la puerta para los pastores, como también para las ovejas. ¿Para qué? Para que las ovejas puedan recibir lo que realmente necesitan. Para que puedan recibir lo que realmente necesitan. Ahora, es muy, muy interesante esto.
Estaba leyendo algunos comentaristas y hablaban de diferentes tipos de redil, de donde se guardan los rebaños de las ovejas, ¿no? Está el redil, algunos hablan de cuevas y todo, pero todos llegaban a una conclusión en común. El pastor siempre, en la antigüedad, se ponía a la puerta. Se instalaba allí en la puerta. Dormía en la puerta si era necesario, del redil o del rebaño de las ovejas. ¿Qué quería decir con eso? Que nadie entraba ni salía sin que el pastor lo supiese o lo controlase. ¡Guau! Me encanta eso, ¿no? ¿A dónde vas tú, oveja? No, voy afuera a fumarme un cigarrito y después vuelvo. Para adentro, ¿no? ¿Tú qué vienes aquí? ¿Qué quieres entrar? No, tú eres ladrón, vete de aquí. El pastor se instalaba ahí en la puerta. Incluso cuando David, usted ha leído la historia de David, ¿no? Antes de ir a enfrentar a Goliat, nadie le creía. Y David dice, bueno, yo soy pastor de ovejas, dice. Como quien dice, una cosa poca, ¿no? Dice, no, cuando venía un oso y venía un león y arrebataba una oveja, y yo corría tras él, le abría la mandíbula, sacaba la oveja y la liberaba. Es decir, pastor de oveja, déjeme decirlo, un equivalente a un boina negra, un boina verde, no sé a qué cosa, ¿no? Un comando allí experto en defender a las ovejas. Es decir, por las ovejas, esto hacían cualquier cosa. Es decir, Jesús está haciendo alusión a alguien, y es más, Él dice, yo doy mi vida por las ovejas. Doy mi vida por las ovejas. ¿Qué era más importante para Jesús, su vida o las ovejas? ¿Qué cosa? Las ovejas. Me voy explicando. Las ovejas. Para Jesús siempre fue más importante las personas. No Él, las personas. Cuando las ovejas estaban bien, Él estaba bien. Si veía a las ovejas en paz, Él estaba tranquilo. Él dormía tranquilo. Cuando no, se levantaba de madrugada a atender las multitudes, ¿no? Muchas veces lo vemos en la Biblia, en los evangelios, que Jesús dormía un poco en la noche y en la mañana ya atendiendo a las multitudes, viendo qué pasaba, una cosa u otra. Se iba a acostar tarde por la tarde y luego otra vez volvía en la mañana y se movía de un lado a otro, porque Él buscaba el bienestar de las ovejas. ¿Sabes? A mí me encanta esto. ¿Sabes por qué? Porque veo que Jesús, veo que Dios es alguien que realmente se preocupa por nosotros. Dios no gana nada con nosotros. Nosotros ganamos mucho con Él. Dios no deja de ser Dios si tú no le tomas en cuenta. Él sigue siendo Dios. Él no se hace más rico si tú le sirves o no le sirves. Él ya es rico, Él es dueño del oro y la plata. Él es el creador de todo lo que hay. No sé si me logra. Él no se gana un renombre por lo que hay. No. Él ya es. Los únicos beneficiados somos nosotros. Y Él lo da todo por nosotros. Imagínate eso. Más encima lo da todo por nosotros. Su vida da por las ovejas. Entonces dice que cualquiera puede entrar y puede salir. Entrar y salir. Eso me da a mí esa confianza, esa seguridad, ¿no? De que yo puedo entrar y salir del rebaño, ir y venir y moverme con toda libertad, sabiendo que hay un pastor, que es Jesús, que hay una puerta que está siendo controlada, que hay alguien que está controlando mi vida, está controlando mi realidad. ¿Cuántas cosas vienen en nuestra vida, vienen sobre nuestra vida y nosotros a veces pensamos que están fuera de control? Jesús dice, no. Si yo estoy en la puerta de tu vida, yo controlo lo que viene y lo que sale de tu vida. Lo que entra, lo que llega, como lo que sacamos de tu vida, yo lo pongo bajo su control y está bajo su supervisión. Versículo 10 dice que los ladrones que hay en el mundo y en todas partes, ya lo hemos explicado, no vienen sino a matar, hurtar y destruir. Y el ladrón más grande que gobierna a todos los ladrones del mundo es el diablo. Me voy explicando. Si no entramos por la puerta que es Cristo, vamos a estar bajo el control de los otros líderes, ¿no? Pero Él dice que si el ladrón viene a hurtar, matar y destruir, Jesús hace todo lo contrario. Él dice que Él vino a ¿qué? Tengamos vida y la vida, no, en abundancia. Se cuenta la historia que ante Julio César vino un soldado y le dijo, mi general, no, me quiero matar, le dijo. Ya no sé qué hacer con mi vida. Y que Julio César lo quedó mirando y le dijo, ¿alguna vez has sabido qué hacer con tu vida? ¿Alguna vez has vivido? ¿Se quería matar? Claro. Pero ¿alguna vez has vivido? Y eso es lo que a veces yo pregunto a la gente, pero tanto que te vas de juerga, tanto que te vas de fiesta, tanto que vives la vida happy, libre, ¡wow! Yo soy feliz. ¿Estás viviendo? ¿Sientes que vives? ¿O sientes que todas esas cosas te quitan la vida? Te están quitando algo, te están quitando la sobriedad, te están quitando el verdadero gozo. Porque es una contradicción entre que la gente más busca el gozo, busca la felicidad, busca la distracción, ocurre el efecto inverso.
se llenan más de frustración, se llenan más de tristeza, sienten que se van sintiendo más pobres. El hombre, por muchas mujeres con las que se acueste, sigue sintiéndose solo y vacío. Y al revés igual, la mujer por muchos hombres con los que viva, se sigue sintiendo sola y vacía. Por muchas relaciones que puedan tener, sigue estando allí la soledad. Por muchas fiestas que puedas ir, luego te vuelves a sentir vacío y solo. Entonces, es como raro, ¿no? El mundo te dice, haz esto para sentirte pleno. Y por el contrario, te empobrece. Pero en cambio viene Jesús y te dice, oye, tú entras por mi puerta, el ladrón te mata, te destruye, pero yo te doy vida en abundancia. No una vida pobre, no una vida miserable, no esa vida que ni siquiera la vives, como el soldado este que fue donde Julio César. No. La vida en abundante. Mira lo que yo busqué. La palabra abundante en griego significa superabundancia, excesivo, rebosante. Rebosante, más que suficiente, extraordinario, mucho más de lo que yo necesito. Yo no sé qué más palabras agregar para poder explicarlo, pero quedó claro, ¿no? Es decir, abundancia es eso, es decir, más de lo que tú necesitas. Bueno, no debe ser raro porque todo lo que Dios da siempre es abundante. Siempre te da más que suficiente. De tu interior correrán ríos de agua viva, saltarán, será una fuente en ti, no faltará, dice Jesús, ¿no? Un día el pueblo de Israel tenía hambre, ¿no? Dice la Biblia, en el desierto, tenían ganas de comer carne y Dios les envió codornices. Dice que hasta por las narices les salía tanto que habían comido. Dice, los tipos ya no querían ver las codornices, no querían más, quítalo de aquí, ¿no? Y ahí con la codorniz en la boca murmuraban porque ahora tenían en exceso, ¿no? Es decir, nos quejamos igual, por mucho o por poco, ¿no? Pero a lo que voy yo es que Dios siempre te va a dar en abundancia. Dios no es un Dios que te quita, no es un Dios que te empobrece, porque a Dios no le gusta la pobreza. La pobreza que tú ves en el mundo es una ausencia de Dios, por eso viene, pues ya hemos dicho, porque los líderes, porque quienes están a cargo no entran por la puerta que es Cristo, porque si Cristo estuviese allí le diría, eso tiene que ir a los pobres no pueden existir, deben haber abundancia para ellos, ¿no? Abundancia de alimento, abundancia de oportunidades, abundancia de todo también. Pero Jesús quiere eso para nosotros. Yo siempre cuando veo mi vida, siempre digo, Dios, tú quieres lo mejor para mí. Y yo siempre digo, mi matrimonio debe ser abundante. Debe haber abundancia en mi matrimonio, abundancia de afecto, de cariño, de confianza. Mis hijos deben vivir en medio de la abundancia de la paz, de la seguridad, de la estabilidad. Que puedan llegar a casa y respirar abundancia de hogar. Y que sepan que están ahí refugiados, ¿no? En el seno. Tal vez nosotros no hemos crecido en esa abundancia. Pero cuando conocemos a Cristo, Cristo nos da la oportunidad para que las nuevas generaciones no se vean privados de lo que tú y yo no hemos visto privados. Le podamos dar a esas generaciones la abundancia que cada uno de ellos necesita también. Entonces, Dios te da abundancia. Ya dije lo que era abundancia. Jesús quiere ser el garante. Él garantiza un buen pastorado si los pastores entran por Él. Él garantiza un buen cuidado de las ovejas si las ovejas entran por Él. Mira lo que Dios te está garantizando, lo que Cristo te está garantizando. Pero por otro lado, sin Cristo no hay garantía. Sin Cristo no te garantizo que vivas abundantemente. Sin Cristo no te garantizo que tu vida sea bendecida, sea prosperada, haya satisfacción, tenga sentido. No lo garantizo. Jesús dice que es la puerta, pero también dice que Él es el buen pastor. ¿Qué es lo que es un pastor? Apunta. Un apacentador, guiador de ovejas, no más lento lo voy a decir. Un apacentador. Un guiador de ovejas, uno que cuida, mira, que cuida, qué bonita palabra esa. No, yo no necesito que nadie me cuide. Mentira, necesitas que alguien te cuide, que alguien vele por ti. ¿Sí? Necesitamos que alguien esté sobre nosotros, que alguien que te dirija. Él es el que dirige, el que guía, pero también el que atiende. Comentamos que alguien nos atienda. ¿Me escuchas? Sí, dice Jesús, yo te escucho, ¿no? Él es el que nos alimenta y nos protege. Me encanta lo que dice el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. No que, bueno, voy tirando, voy sobreviviendo, me falta un poquito. No, nada nos falta. Absolutamente nada. Entonces el buen pastor, y Jesús no es simplemente el pastor que cuida, no, dice que es el buen pastor. Aquel es el bueno. Jesús es de los buenos. Y sabe, yo encontré aquí una cosa que me pareció extraordinaria. Porque la palabra bueno en griego tiene hay dos acepciones. Hay una palabra griega que significa bueno, que todo lo que hace va a redundar siempre para bien. Por ejemplo, lo que Dios creó, vio Dios que era bueno, por ejemplo, ¿no? Que nos iba a beneficiar. Pero aquí la palabra bueno
tiene que ver con algo hermoso y bueno. ¿Te has dado cuenta cuando a veces has ido a la frutería y has visto una manzana o un tomate y lo ves bonito el tomate? Llegas a casa, lo partes, podrido por dentro. O no tiene sabor a tomate. O la fruta, ¿no? Que la miras por fuera, hermosa la fruta. La partes por dentro, mala. No es lo que se veía. ¿Me voy explicando? Aquí la acepción de la palabra griega para bueno es que se ve preciosa, pero es también buenísima. Preciosa. Es decir, Jesús no solamente te lo pinta bueno. Cuando uno lee esto y dice, ¡guau, qué bueno era Jesús! No, es que él era bueno. De adentro, en esencia. No era una apariencia de bondad. A mí me encanta escuchar a los políticos cuando están, ¡guay, todos son buenos, ¡guau, todos son buenos! No, pan para los pobres. Los ricos le vamos a subir los impuestos. Bueno, ¿no? Toda la gente como buena, los amigos, no, yo sí que soy bueno, tú cuenta conmigo para lo que quieras. Una pinta y uno dice, oye, este tiene pinta, pinta bien la cosa, pinta, pero tiene eso, la pinta. Después empiezas a rascar y te das cuenta que todo era superficial. Y te vas encontrando de que lo que parecía oro, estaba bañado en oro y adentro era hojalata, ¿no? Y te das cuenta que el amor no era sincero, que realmente no era genuino. Jesús no es así. Yo llevo rascando a Jesús ya unos 40 años y cada vez que sigo encontrando oro en Él, sigo encontrando belleza en Él, sigo encontrando fidelidad en Él, sigo encontrando riqueza en Él, porque Jesús no es solo una cara bondadosa, Él es bondad. Porque Jesús no solo es una cara bonita, Él es bello, de verdad, vale la pena. No solamente dice cosas bonitas, Él trae cosas buenas, cosas abundantes para nuestra vida, porque Él no es solamente una apariencia. Eso significa el buen pastor. Él no tiene pinta de pastor y de bueno, no, Él es buen pastor. Es lo mejor que tú y yo, es lo mejor que tú y yo podemos vivir. Es lo que tu vida y mi vida necesitan. Es lo que nuestra vida por toda su vida ha estado buscando y tal vez nunca lo has experimentado. En esta mañana yo te digo, pruébalo. Prueba que Jesús pastoree tu vida. Prueba que Él guíe tu vida. No seas de la descarriada ni del que no está en el redil. Métete en el redil, transfórmate en su oveja y disfrutarás de la bondad, de lo bueno realmente que es Él. Él no nos decepciona para nada, porque todo lo que Él trae para nosotros es bueno, hermoso y bueno. Yo soy, dice Jesús, ¿no? Él declara que Él es buen pastor, cuya genuinidad, Él es genuino. Su genuina preocupación por sus ovejas contrasta con la conducta de los asalariados, ¿no? Todo el mundo huye, los deja solos. El asalariado dice, nada, que se coman la oveja, total, no es mía, es del otro, ¿no? Pero Jesús no. Él dice que dio su vida por cada uno de nosotros. Por último, Jesús cierra. Hay mucho detalle aquí que no voy a entrar en él. Jesús cierra este tema en el versículo 16, diciendo, tengo otras ovejas que no son de este redil. Él no solo ama lo suyo, ¿no? Él no solo ama lo suyo, sino que también ama aquellas otras ovejas que no son de rey. Aquellas también dice, debo, me gusta esa palabra, debo. Tenía un sentido de deber. Debo traerlos a mí. ¿Sabe? Todo lo que Dios hace, todo lo que Jesús hace, y voy a decir, lo que Dios ha hecho desde el Génesis en adelante, desde que creó el mundo, fue atraerte a Él. Todo lo que Él ha hecho es para que tú pongas su mirada en Él. Él hace una cosa y otra simplemente para que lo mires. Cuando los niños, cuando tenemos bebé, los que saben de esto, ¿no? Cuando nacen, uno empieza a hacer muecas y ruidos, cantarle canciones, ¿para qué? Para que el bebé te mire, ¿no? Se gire, me miró, dice uno. Me miró. Después cuando dicen papá o mamá, ya nos ponemos el babero, lo estrujamos y lo volvemos a poner. Dijo papá, no, dijo mamá, no, lo escuchaste mal. Pero giramos todo, ¿para qué? Para que el bebé nos mire, ¿no? Nos ponga atención, nos deje... Bueno, los niños nos miran por un tiempo, ¿no? Hasta los 8, 9 años, 10 años, luego ya empiezan a mirar para otro lado. Se enamoran y ya se olvidan de papá y se olvidan de mamá. Después a los 20 y tantos de casado ya vuelven a mirar a papá y a mamá. Mamá, ¿cómo te hacías la comida tú? Y vuelven la mirada, ¿no? Por ahí va la cosa, ¿no? Pero bueno, me quedo con la primera etapa. Cuando buscamos como padres la atención de nuestros hijos. Yo cuando veo a Dios, siempre veo a un Dios intentando captar la atención de la humanidad.
¿Ustedes creen que Dios hizo un amanecer tan bonito para que pasara desapercibido? ¿Que Dios nos dio una creación tan hermosa simplemente porque sí? ¿Tú nunca has pensado en eso? Las lunas, las estrellas, todo lo que vemos a nuestro alrededor, ¿tú crees que está ahí por casualidad? Yo soy de los que creo que todo lo que hizo Dios fue para que nosotros pudiésemos mirarlo a Él. Son como esos llamados de atención, ¿no? Mira, esto lo hice yo para ti. Hice un huerto para que tú vivieras. Esta es la tierra que te di, la casa, te he dado árboles, te he dado ríos, te he dado mares, te he dado animales. Le he puesto adorno en el cielo, unos pajaritos para que salgan volando, unas mariposas aquí. Le he dado color a la vida, le he dado todo. Porque podría haberle hecho blanco y negro y se hubiera ahorrado, pero no, le dio color al asunto, ¿no? Es que ustedes no sé, yo tengo una mente media rara, ¿sí? Yo sé que soy raro, yo me fijo en cosas que el común de la gente no piensa. Yo pienso raro, de verdad. Un día estaba parado, de repente empiezo, nada, no había nada, de repente volaron las aves. ¿Y realmente? ¿Cómo sería el mundo sin aves? ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿O cómo sería el mundo sin esos bichos volando? Interesante. ¿Cómo sería el mundo sin árboles, por ejemplo? ¿Te has dado cuenta que hay cosas que nosotros las damos por ellas, no les damos valor hasta que no están? Y especialmente en la creación. Imagínense que no exista el mar. ¿Dónde vamos a pescar? ¿Dónde sacamos la sal a todo esto? Pero bueno, el punto es eso, ¿no? Yo siempre creo, y soy de los que creo que Dios todo lo ha creado de una forma u otra para que nosotros lo mirásemos a Él. Eso debe ser Romanos capítulo 1, entre paréntesis. Lo pueden leer en Romanos 1, del 20 en adelante. Porque Dios nos habla a través de todo eso. Y Dios busca su atención. Entonces va por las ovejas que no están con Él. Para que se transformen en sus ovejas. Y dice que estas ovejas, ¿qué es lo que harán? Oirán su voz. Oirán su voz. Aquí la palabra oír, no me lo apunté, pero me lo sé de memoria. Aquí la palabra de oír tiene que ver con entender, con obedecer. Usted sabe, la gente que uno le habla y dice, ¿pero me escuchaste? Ah, sí. No me has escuchado, dice, ¿no? Pero estas ovejas sí le van a oír, dice. Es interesante, hay gente que quiere ser oveja, pero no escucha. Pero escucha. Todos nosotros escuchamos la voz de Dios. En esta mañana la estáis escuchando, porque estáis en vuestro corazón, este tipo que está hablando allá adelante, ¿cómo supo lo que yo estoy sintiendo? ¿Qué pasa? No, ese es Dios que está hablando, el Espíritu Santo que está hablando a tu corazón. Dios habla a nuestra conciencia cuando no estamos aquí, porque Dios siempre nos habla. Yo eso es las cosas que tengo más seguras, siempre escuchamos su voz. De alguna forma u otra Dios siempre está hablando, ¿no? Y dice que estas van a oír su voz y que le van a seguir. Dice que habrá un rebaño y un pastor. Ese es el ideal de Jesús. Que algún día todos estén bajo su pastorado. Y Él sea el verdadero pastor. Yo creo que algún día todo esto acabará. Y Cristo reinará por siempre. Y eso dice la Biblia. Y ahí veremos realmente el verdadero reinado justo, equitativo aquí en la tierra. Cuando esté Cristo reinando. Mientras Cristo no reine, no existirá. Pero nosotros podemos disfrutar de su reinado, de su pastorado, si entramos por la puerta que es Él, si aceptamos a Jesús. Quiero terminar esta mañana leyendo el Salmo 23. No lo voy a predicar, lo voy a leer. Os quiero invitar a que lo leáis en casa y que lo reflexionéis. Es un pasaje maravilloso, escrita por un pastor que sabía lo que era ser pastor. Un pastor que había dado su vida por las ovejas, como David, porque lo escribió David. Lo escribió en el momento más difícil de su vida. Cuando uno lo lee, piensa que se estaba anicando en el palacio del rey, cuando él fue rey. No, él no lo escribió cuando él fue rey. Él lo escribió cuando estaba huyendo de su peor enemigo, de Saúl. Saúl lo quería matar, lo tenía rodeado y él estaba escondido en una cueva, durmiendo a ras de suelo, con soldados por todos lados, protegiéndolo para que no lo mataran. Pero en medio de esa situación tan difícil, donde estaba la muerte sobre él, él dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas, preparas la mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores y unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Y qué tal si leemos juntos el versículo 6?
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese último versículo creo que es uno de los más hermosos. Pero ese último versículo tiene conexión con el primero, porque dice Jehová es mi pastor. La única manera que nosotros podamos disfrutar de eso, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, es que Jehová sea nuestro pastor. Es que Jesús sea nuestro pastor. Que Jesús sea nuestro pastor. En el mundo tenemos aflicción. En el mundo vivimos a expensas de los ladrones, de los salteadores, de los asalariados que abusan, que explotan, sufrimos de la injusticia, sufrimos un montón de cosas. Pero cuando llegamos a Cristo, Cristo no nos viene a explotar, Él viene a darnos una vida en abundancia, una vida buena, porque Él es el buen pastor. Bueno, buenísimo, bello y bonito. Bello, bonito y bueno, perdón. Bello y bueno. Glorias. ¿Qué tal si oramos al Señor? Quiero invitarte a orar. Cierra tus ojos allí donde estás. Ciérralos por un momento.